Bienvenidos a Ella Soy de France 24. El Senado de México aprobó la Ley Olimpia para tipificar delitos relacionados con acoso digital, especialmente los que tienen que ver con la difusión de contenido íntimo y sexual. La reforma implicaría penas de hasta 6 años de cárcel y ahora se espera que pase de nuevo a la Cámara de Diputados con el objetivo de que las normas que ya se habían aprobado en la mayoría de estados del país se extiendan a nivel federal. La llamada Ley Olimpia califica como violencia digital toda acción dolosa realizada mediante el uso de tecnologías de la información por la que se exponga y se difundan imágenes, audios o videos de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento. Olimpia es el nombre de la activista del estado de Puebla que inició esta lucha a nivel nacional en 2014, después de ser víctima de violencia digital a sus 18 años. Mario Carbonell tiene la historia desde Ciudad de México. Olimpia Coral vivió una pesadilla en su natal Puebla cuando un video sexual suyo se subió a las redes sociales sin su consentimiento, se viralizó y dañó su dignidad. Y todos los días deseaba amanecer muerta, todos los días. Mi mamá no sabía, ni mi familia cercana no lo sabía. Mi mamá pensaba que yo estaba encerrada y deprimida porque había terminado con mi exnovio. No sabía que es porque habían difundido un video sexual de mí. A raíz de ello, la entonces chica de 18 años decidió emprender una lucha para que se apruebe lo que se dio en llamar la Ley Olimpia, que implica sanciones de hasta 6 años de cárcel por producir y difundir imágenes íntimas en Internet sin autorización. La primera vez que subí esta reforma fue: estás loca, eso no se puede hacer. ¡Ley Olimpia, sí! ¡Ley Mordaza, no! ¡Ley Olimpia, sí! ¡Ley Mordaza, no! A la fecha, los congresos de 27 estados han aprobado la Ley Olimpia y el 5 de noviembre lo hizo el Senado de la República. La senadora Malú Micher, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, fue ella misma víctima de violencia digital y considera que esta ley era una deuda. Pero además, señala que en el Senado le incorporaron al Código Penal la violencia en medios de comunicación, que cosifica y estereotipa a la mujer. Entonces, quien distribuya, quien utilice, quien difunda imágenes nuestras o también legitimen la violencia contra las mujeres, el sexismo, la discriminación contra las mujeres y las niñas, está cometiendo el delito de violencia mediática. Se espera que la ley sea ratificada por los diputados en breve y en adelante estará en la cancha del Poder Judicial. Olimpia y sus compañeras seguirán presionando para que los 5 congresos estatales faltantes aprueben la ley y, sobre todo, para crear conciencia sobre este tipo de violencia que no solo es virtual, sino bien real. Vamos a conversar precisamente con la creadora de esta iniciativa, Olimpia Coral Melo, quien es además la protagonista de nuestra historia de hoy. Olimpia, bienvenida a France 24, bienvenida a Ella Soy. ¿Y cómo se reformó la propuesta que han llevado hasta el Congreso para que pasara por el Senado? ¿Y cómo seguirá el proceso para que se convierta en ley federal? Bueno, es todavía un poquito difícil. Todavía tiene que llegar al Congreso, a la Cámara de Diputados, y tiene que aprobarse ahí mismo en la Cámara de Diputados. Después tiene que ratificarse por parte del presidente de la República para, una vez ya que no haya ningún cambio, sea publicada. Y pues sí, ha sido todo un transcurso de lucha constante, de muchas cuestiones en las que nosotras y mis compañeras, todas juntas, pues hemos no parado desde hace ya varios años. Claro, sí es un proceso largo, no es sencillo, pero hay que reconocerle a Olimpia que después de haber trabajado desde el año 2014, ya haber llegado a esta instancia y sobre todo ver que la mayoría de estados mexicanos han tomado acción en contra del acoso digital, pues es un avance grande. De eso vamos a hablar un poco más adelante, pero antes quisiera que usted nos dijera de primera mano, como una víctima de este tipo de violencias, ¿por qué es importante legitimar que esto es también una forma de ejercer machismo, que es más que un mal chiste o jugarle una mala pasada a otra persona? Bueno, lo que pasa es que hasta antes de esta reforma, en mi país, en México, no se reconocía la violencia digital como una violencia real. O sea, se cree que como es virtual, no es real, no pasa nada, y aunque como no puedes ver una agresión, pues entonces no existe la agresión. Y nosotras hemos luchado principalmente para que en las mentes de todas las personas, incluso le hablemos de México al mundo, que lo virtual es real, que existe, que daña, que cada like, que cada compartir, que cada vez que difunden nuestros cuerpos principalmente sin nuestro consentimiento es
una violencia. No, y además, Olimpia, que no hay un contacto físico, pero el golpe sí se siente, las consecuencias sí se sienten. ¿Cuáles son esas secuelas de las víctimas de estos tipos de violencia? Y además, la imposibilidad hasta el momento, en la mayoría de los casos, de reclamar justicia y dignificación. Claro, es que es como si te violaran sin penetrar. Cada vez que le dan like, cada vez que difunden, cada vez que toman tu cuerpo, tu video, en mi caso, por ejemplo, cuando publicaron ese video sexual, o sea, yo sentí como si me estuvieran violando. Cada persona que compartía ese video, que yo no autoricé que se difundiera, cada persona que le daba like, cada persona que comentara, no importaba si ellos lo habían publicado o no, seguían la cadena de acoso. Y cuando es virtual, se pone al escrutinio ciudadano y a las manos de todas las personas esa revictimización, esa señalización. Y como hay un tabú sobre nuestros cuerpos desnudos, sobre todo de las mujeres, algo que no le pasa a los hombres, por ejemplo, es esta cuestión del consumo de nuestros cuerpos al placer sexual de una cultura porno. Y eso agrava y perpetúa lo que estamos viviendo. Es como si salieras a la calle desnuda y todo el mundo te golpeara y todo el mundo te atacara, no sabes qué hiciste mal y además todo el mundo te culpe a ti porque tú te dejaste grabar, porque tú lo hiciste. Hoy esas locas a las que llamaban locas, que nos decían, les vinimos a decir en mi país, a ver, no estamos locas y debemos de tener derecho a tener una vida íntima respetada. El hecho de que yo haga sexting no significa que las personas tengan derecho a publicarlo sin mi consentimiento, porque al igual que el sexo es consensuado y si no es violación, en el espacio virtual también. Si no hay consenso, es violación, violación a la intimidad sexual y hoy ya no es porque lo digamos nosotras, hoy se castiga hasta con 6 años de cárcel y hay muchos retos importantísimos en un país donde tiene más del 80% de impunidad, la reforma no es la panacea, pero sí es el cambio de raíz. Incluso nosotras hemos luchado porque se le deje decir porno venganza. No es porno ni es venganza, porque decirle porno es volver a normalizar la cultura porno del placer sexual masculino sobre nuestros cuerpos. Y venganza es revictimizarnos. Algo hiciste tú, seguro terminó con el novio. Es como decirle a una mujer, te acusaron seguro porque traías falda. Es revictimizante. Entonces, para nosotros la ley Olimpia es más allá que un texto. Será muy fácil a lo mejor agarrar, copiar y subir a los estados, pero es más allá de eso. De nada nos sirve incluso que en otros países comenzaran a subir esta reforma copiando el modelo de México si no entienden de raíz lo que está pasando, si no entienden de raíz que es necesaria la educación digital, la educación sexual, el abrir las conciencias para dejar de consumir los cuerpos de las mujeres como si fuéramos simplemente objetos y no sujetas de derecho. Entonces es más allá que de una reforma y nosotros lo que queremos es que podamos estar seguras también en Internet. Que nos sintamos seguras. Sí, y además es que hay un tema aquí de conciencia y es que en muchísimos casos, Olimpia, los abusos y la violencia machista nace de una relación de poder y no de una sexualidad consensuada como lo que usted está planteando. Entonces, en ese sentido, yo quisiera preguntarle a usted qué es lo que recomienda para que las personas, porque además, pues no solamente podemos decir que las mujeres son víctimas, si bien son la mayoría de víctimas en estos casos, ¿qué recomienda para que la gente evite convertirse en una víctima más de estos delitos digitales? Bueno, son dos recomendaciones a dos públicos diferentes, ¿no? El primero es precisamente a los consumidores, porque sin clientes no hay trata. O sea, por más y más y más que les digamos a las mujeres, no hagas esto, ¿no? Es otra vez volver a redirigir la responsabilidad a nosotras, ¿no? 9 de cada 10 casos perpetuados son por sus parejas, exparejas y personas conocidas, principalmente sus novios y exparejas. Eso no significa que todos sean iguales, significa que hay que hacernos responsables justo de esa magnitud del problema. Desgraciadamente, 9 de cada 10 víctimas somos mujeres. En mi país, más de 9 millones de mujeres hemos vivido algún tipo de ciberacoso, sin contar además aquellos que no se han visto y no se pueden tener cifras, pero es más allá de la cifra, es la utilización completa de nuestros cuerpos, de la hipersexualización. Entonces, a los caballeros, mientras tú estás, porque todo mundo ve un pack, o sea, si hiciéramos ahorita un análisis en tu noticiero, dijéramos, a ver, saquen los celulares todos y enséñenme las últimas imágenes que les llegaron, seguramente entre ellas hay fotografías de mujeres desnudas, conocen sus caras, conocen sus cuerpos cuando ven esas fotografías desnudas, pero no conocen la historia que hay detrás de esa mujer, no sabe si esa mujer puede ser víctima de trata, no sabe si esa mujer
difundieron ese video que te mandó tu cuate sin su consentimiento, o esa mujer puede estar muerta o suicidándose a la misma vez que tú estás teniendo placer con ese video, como Julissa Jacqueline en el estado de Coahuila, que se ahorcó con el cable de teléfono en su baño mientras una persona estaba viendo su fotografía íntima. Entonces va dirigido primero a ellos. ¿Qué hacer para evitar que haya una víctima de violencia, que no sigan consumiendo nuestros cuerpos como objetos sexuales y que piensen cada vez que les mandan un pack sus compañeros, sus amigos en los grupos, que paren, que frenen esa cadena, porque cada like y cada compartir es un cibergolpe a una mujer, y cada vez que ustedes lo están normalizando, podrían estar asesinando a una persona y podrían estarse también cometiendo feminicidas a través de los espacios digitalizados. Y por el otro lado, a las personas que quieran hacer sexting, que lo hagan en condiciones seguras, que se cuestionen todo, que no confíen a la primera, que no confíen en personas que no conocen para hacer sexting, que lo hagan a través de redes sociales seguras, Wickr, Confident, Telegram, que no se vea nunca su rostro, que no se vea nunca su cara, que no haya algo que las identifique, que los identifique, que si ya saben todas las cuestiones del sexting, bueno, que sepan que en una internet que a veces es patriarcal, o la mayoría de veces es patriarcal, es casi imposible hablar de sexting seguro, pero sí hay medidas de seguridad para hacerlo lo menos inseguro posible. Olimpia, muchas gracias por su participación, gracias por la iniciativa que adelanta, que seguro nos va a ser útil a las mujeres en América Latina. Y para finalizar, el cuerpo de la mujer no es un objeto de consumo y la violencia digital también nos mata. Siga con nosotros en France 24.